y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Santiago capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Muy bien, si ya lo encontraron, vamos a ponernos de pie y vamos a leer acá de manera alternada Santiago capítulo 1 del 1 al 8. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Ok, eso me dice que están despiertos, amén. Eso me dice que están despiertos, que están acá, que están poniendo atención, que ya encontraron el versículo y para que empiece a fluir un poquito, ¿verdad?, la sangre y empecemos pues todo esto, todo lo que hay antes de la predicación de la palabra de Dios es para preparar nuestros corazones para la palabra de Dios. Y vamos a leerlo entonces de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Todos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, nuevamente te damos las gracias en esta noche porque tu palabra ya nos has hablado a través de esta lectura que hemos hecho, y te pedimos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, que vives y moras en nuestro corazón, que tú nos hables, que podamos darnos cuenta de que las pruebas, dificultades, problemas son parte para ayudarnos a acercarnos a ti. Te pedimos que lo podamos ver a través de la Biblia y que nos ayudes para no quizás quejarnos, pero al contrario, estar agradecidos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y quiero hablarles en esta noche acerca de cómo ver los problemas de una manera bíblica. Cómo ver los problemas de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque muchas veces como personas estamos enojados cuando nos afrentamos, nos encontramos, tenemos que vernos con algún problema, con alguna situación, con alguna prueba. Pero realmente las pruebas que vienen en nuestra vida, comenzando a lo que dice la palabra de Dios, dice acá que debemos nosotros tener por sumo gozo. De tal manera que la manera como cristianos que nosotros debemos de ver los problemas no es como normalmente los vemos. Vemos un problema y decimos: ay, yo ya no aguanto este problema, ya no soporto esta tribulación, quisiera salirme, quisiera que se acabara todo esto, que se acabe el problema. Y a veces cuando no se acaba el problema decimos: ya no puedo vivir, y terminamos quitándonos la vida por el problema que una persona está pasando. Y vemos el problema como el enemigo. Vemos el problema y las tribulaciones, las pruebas, todas esas cosas las vemos como si fuera algo que está en contra de nosotros. Pero la palabra de Dios una y otra vez nos afirma que los problemas no es algo debería de ser nuestro enemigo, sino deberíamos nosotros de ver a estos problemas como una herramienta que nos trae hacia Dios, como algo que obra a nuestro favor, aunque no nos gusta muchas veces. No nos gusta pasar por pruebas, por dificultades, por problemas. Es algo que no nos gusta, pero el final va a ser bueno.
El final va a ser algo que me va a hacer acercarme más a Dios. Cuando allá en Éxodo y Números, la Biblia nos habla acerca de Dios, hablando con el pueblo de Israel, diciéndoles: y cuando hayan tenido todo esto, no se olviden del Creador, no se olviden de Jehová, tu Dios. Acuérdate, a menos que te gloríes y pienses que ahora ya no necesitas de Dios. El problema, ahora sí, el problema de no tener problemas es que nos olvidamos de Dios. El problema de no tener dificultades es que no nos acordamos de Dios. El problema de tenerlo todo, el problema de tenerlo, ya no recurrimos a Dios y decirle al Señor: Señor, necesitamos de ti. Hace ratito estábamos hablando, David estaba hablando acerca de que necesitaba una chamarra. Van a necesitar una chamarra para cuando vayamos ahorita, Dios mediante, a California. Y Jafé le dijo: no te preocupes, allá en California te compramos. En vez de que quizás la respuesta de todos nosotros hubiera dicho: oye, ¿por qué no te pones a orar para que Dios te provea de una chamarra? Amén. Debemos nosotros de tener constantemente la necesidad de acercarnos a Dios. Nuestros problemas, cualquiera que sean, nos ayudan a acercarnos a Dios. Y no hay nada mejor que acercarnos a Dios. Porque ¿quién quiere estar lejos y apartado del Señor? ¿Quién quiere estar fuera de la voluntad de Dios? ¿Quién quiere hacer su propia cosa y olvidarse de Dios? Necesitamos en nuestras vidas pruebas, problemas, circunstancias, tribulaciones, desde la más pequeña a la más grande. Necesitamos nosotros pasar por diversas pruebas. De tal manera que la Biblia dice acá en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estás pasando por alguna prueba, dice la palabra de Dios, tienes que tener sumo gozo. Y si no lo vemos de una manera bíblica, vamos a decir: bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a tener sumo gozo cuando estamos enfermos? ¿Por qué voy a tener sumo gozo cuando estoy pasando por este problema? No lo entiendo, no entiendo por qué estar con sumo gozo. Bueno, tenemos que estar con este sumo gozo, muchísimo gozo, porque es esa prueba que me está acercando al Señor. Dios está diciendo: te estás olvidando de mí, necesitas ir a tus rodillas, necesitas orar más, necesitas confiar en mí, necesitas olvidarte de que tú todo lo puedes hacer y acordarte y venir en mi presencia. Tenemos nosotros que ir a la presencia de Dios. Escuche esto: no hay nada que la presencia de Dios no pueda remediar. No hay nada. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en su presencia, Él lo va a poder todo. Él nos va a ayudar en todo. Vamos a tener esta carga, este problema, y venimos con el Señor y nos arrodillamos y le decimos: Señor, aquí está este problema. Y Dios dice: ok, ponlo ahí, déjalo ahí. Y entonces estamos en su presencia y no hay nada que Él no pueda arreglar, no hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada. ¿Por qué? Porque en su presencia lo tenemos todo. Y solamente Dios dice: mira, lo que te hace falta es venir aquí y estar en mi presencia. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce fe. Dice: vuestra fe produce paciencia. Produce fe, produce paciencia. Vamos a tener un resultado a través de cualquiera que sea esta prueba, esta dificultad, lo que venga y contra lo que tengamos nosotros que enfrentarnos. El resultado va a ser una mayor fe en Él. El resultado va a ser que Dios me da paciencia. Y luego dice aquí: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y Dios dice:
Si tienes falta de sabiduría, pídala, hay que pedirla a Dios. Hay cosas como resultado a esta prueba. Santiago ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 12, vean lo que dice ahí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de ¿qué? De vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora aquí hace una aclaración: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. De tal manera que hay cosas en nuestra vida diferentes a las cuales nosotros nos tenemos que afrentar. Tenemos nosotros que tomar las pruebas de parte de Dios. Dios es quien nos trae diferentes pruebas y vamos a salir como el oro. Pero también vamos a tener que enfrentarnos a la tentación. Y Dios dice de la misma manera: mira, si tú soportas la tentación, vas a recibir la corona de vida. De tal manera que sea una prueba, tribulación, problema o tentación de este lado, Dios dice: tienes que resistir, tienes que venir a mi presencia. Hay prueba de parte de Dios, hay que ir a la presencia de Dios. Hay tentación de parte del diablo, hay que ir a la presencia de Dios. Las dos cosas nos llevan al mismo lugar, a la presencia de Dios. Pero si no veo esto de una manera bíblica, llega una prueba, me desanimo y me alejo de la presencia de Dios. Viene una tentación y caigo en ella y automáticamente me aleja de la presencia de Dios. Prueba o tentación, debemos nosotros de acercarnos, buscar más a Dios. Debemos de buscarlo más a Él. Deuteronomio capítulo 4 en el versículo 29. Deuteronomio 4:29. Hay ciertas promesas dentro de estas pruebas. Dios dice: mira, te voy a dar esto, voy a bendecirte, pero a través de esa prueba o angustia, como dice acá, hay resultados a nuestro favor. Deuteronomio capítulo 4 en el versículo 29. Dice la palabra de Dios: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios dice: mira, no importa donde tú estés, no importa el lugar donde hayas caído, si tú desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo vas a hallar. El problema de nosotros es que queremos nosotros perfeccionar nuestra vida y entonces buscar a Dios. Queremos nosotros limpiar nuestra vida y entonces buscar a Dios. Pero Dios dice: mira, tú donde tú estés, busca a Dios y lo vas a encontrar. Versículo 30 y 31, cuando estuvieres en angustia. ¿Qué es la angustia? Cuando estuvieres en tribulación, cuando estuvieres en angustia, hay momentos en donde podemos estar en una prueba, en una tribulación tan difícil que uno se angustia. Y no es primero que nada muy saludable la angustia. Amén. Pero también espiritualmente no tenemos por qué llevar esa angustia con nosotros y esa carga soportándola. Dice la Biblia allá, ¿verdad? En 1 Pedro 5, que debemos nosotros traer todas nuestras cargas a Él y darlas a Él. Pero una angustia no nos gusta la angustia, amén. Podemos nosotros ir hacia atrás y recordar y decir: wow, esto traía muchísima angustia. Uno puede estar a veces en problemas y a veces se puede acostumbrar uno a los problemas. Sí, debo esto y esto y esto y la enfermedad y todo. Pero de repente, cuando no es con uno y a lo mejor con nuestros hijos, y hay una enfermedad o están tosiendo o se están poniendo ahí todos pálidos o azules. Recuerdo una ocasión que estábamos en una iglesia y David se puso mal, me mandaron a traer
y fui allá atrás y David estaba así acostado, tenía una camisa blanca, pero estaba aquí toda llena de sangre. Y dije, ¿por qué está la sangre? Y luego me decía, no puedo respirar. Y estaba todo azul y uno se angustia en ese momento mucho y normalmente uno empieza a orar a Dios. Ahora, si anda uno de acá para ver, a veces uno ni se acuerda de Dios, pero lo que debemos de hacer es acordarnos a Dios, ir a su presencia, ir a Él. Y recuerdo que lo llevamos al hospital y el hospital estaba ahí como a 1 minuto o a 2 minutos de donde estaba la iglesia. Ah, y en Estados Unidos los hospitales son caros. Una ida al hospital así, creo que fueron como $500, nada más por una inyección que le dieron ahí a David. Se la voy a cobrar cuando ya vaya creciendo. Pero gracias a Dios se puso bien, pero eso era algo mínimo. Hay ocasiones en donde es algo más fuerte, más angustiante, quizás algo de vida o muerte. No sabemos, pero a nadie nos gusta pasar por una angustia. Los jóvenes, yo creo que a veces pasan por angustia que ya cuando crecemos decimos, bueno, y cuando estaba así a los 15 años, ¿por qué estaba yo llorando tanto, verdad? O a los 20, o no sé. Cuando éramos jóvenes, pasábamos tantos problemas como jóvenes, y a veces, pues cuando uno está en esa edad, pues uno los tiene que entender, amén. Nuestros hijos están llegando ahí a la juventud. Yo le pido mucha sabiduría a Dios para que me ayude a entender a mis jóvenes, y a mi esposa y a mí mismo, amén. Pero tenemos nosotros que cuando pasamos en angustia, cuando estuvieres en angustia, y a veces la angustia llega hasta el estómago y le duele a uno el estómago, tanto. Recuerdo hace unos meses, hace un año casi, en mayo, a principios de mayo, prediqué algo así de qué hacer cuando sientes que te golpean el estómago y te duele tanto el estómago. ¿Se acuerdan? Ni me acuerdo qué fueron los puntos, pero me recuerdo que después de eso, Fernanda dio a luz aquí a Ada, y Ada es un milagro porque sobrevivió a lo que pasó. Pero mi hermano Elimelech dice, no me quiero ni acordar porque me empieza a dar mi estómago de tanto dolor, de angustia, de estar viendo lo que estaba pasando con Fernanda, con su bebé. De tal manera que a veces esa angustia es tan dolorosa que se siente físicamente o se siente en el corazón. Amén. Es tanta la angustia que a veces se siente aún en el corazón. Y dice, y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. De tal manera que cuando estuviéramos en angustia, en problemas, en dificultades, podemos nosotros ir a Dios. Ir a Dios, a la presencia de Dios. Y dice la Biblia, Dios es misericordioso. Lo que Dios quiere es que vayamos a Él. Lo que Dios quiere es que nos acordemos de estar y entrar en su presencia. Y entrar en la presencia de Dios no es como cuando oramos por la comida, amén. Señor, amén. Y ya, eso no fue entrar a la presencia de Dios. Entrar a la presencia de Dios es encontrar un lugar y arrodillarse y solamente orar a Él y decirle, Señor, es tu voluntad, no es mi voluntad, y descargar todas nuestras cargas en Él, dice Dios. Imagínense que Dios dijera, no vengas con tus cargas y problemas conmigo. Mateo 20:25.
No dice eso, amén, la palabra de Dios. No dice ni te atrevas a tocar ahí y pensar que yo te voy a ayudar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a veces personas que nos han dicho, sí, yo hice quise hacer ahí una cita con el sacerdote de mi colonia y me dijo, no te puedo aceptar y a veces uno como pastor tiene uno que tener cuidado cuando alguien quiere hablar con uno, ¿verdad? Para poder ayudar. Pero, ¿qué tal si uno no puede? Dios siempre puede, amén. Dios siempre está ahí. Dios dice, yo soy misericordioso. Más cuando yo estoy en angustia, puedo ir a Dios y Dios dice, en mi presencia no hay cosa que no se pueda hacer. Cuando entramos en la presencia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. En el versículo 46. Primera de Reyes 8:46. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y esto a veces lo tomamos como excusa, ¿verdad? Ay, pastores, que todos pecamos, pero Dios dice, si pecaren y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. ¿Y cómo sucedió con el hijo del pródigo? Dice la Biblia que volvió en sí, como que recapacitó, como que se puso a pensar. Y dice acá, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Muchas veces los problemas, las pruebas y tribulaciones, y aún quizás angustia a la que nosotros pudiéramos llegar a entrar y estar, es causada por nuestro propio pecado. Amén. Por nuestras propias faltas, nuestra propia culpa. Pecamos contra Dios y nos metemos en problemas. Y Dios dice, si pecaren contra ti y ahora fueren llevados cautivos, pero si oraren hacia ti y volvieren en sí, dice, tú los perdonarás, tú vas a tener misericordia. Entonces, hay problemas y van a venir problemas en nuestra vida, va a venir angustia, pero todas esas cosas nos llevan hacia Dios. Pero lo maravilloso de esto es que si aún por causa de mi pecado he entrado y ahora estoy en un problema, Dios dice, mira, puedes arrepentirte, te puedes convertir, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma, y yo voy a estar ahí y yo te voy a hacer justicia, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar libertad, yo te voy a bendecir. De tal manera que no hay que esperar a estar limpio para venir a la presencia de Dios. Podemos nosotros, en la condición que estemos, a ir a Dios. Dijo un hermano, una persona se apellida Wells, y dice, no trate de limpiarse para acercarse a Dios, acérquese a Dios para que Él lo limpie. Amén. No hay que estar, decir, ok, pues ahora sí me voy a portar bien y entonces voy a ir a la presencia de Dios. Dice Dios, no. O su palabra nos dice, mira, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es ir a la presencia de Dios. No podemos nosotros decir, ok, pues no, es que no puedo ir a la iglesia porque ando contaminado. Y ahora sí, cuando ya deje todos mis pecados, ahora sí voy a la iglesia. No puedo leer la Biblia porque ando en pecado. No, lee la Biblia
y Dios te va a ayudar, amén. Ora y ve a su presencia y Dios te va a ayudar. Ven a la iglesia y Dios te va a ayudar. La iglesia es como un hospital en donde los enfermos van, amén, y podemos nosotros ser restaurados y bendecidos por parte de Dios. Pero sea mi problema causado por el pecado, en ese problema puedo yo acercarme a Dios. Bueno, no estoy diciendo números, pero vean 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22. Versículo 7. En mi angustia, dice aquí, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia. Cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando por diversas pruebas, cuando hay alguna dificultad, cuando la cosa está media difícil. Y entonces esa prueba, dice Dios, puedes tú invocar a Jehová, ir en su presencia y podemos hallar, dice en otro lugar, su oportuno socorro, su oportuno socorro. Las pruebas que vienen a nuestra vida, las dificultades que vienen, se pueden llevar mucho mejor cuando venimos delante de Dios. Y cuando venimos delante de Dios y lo hacemos de una manera sincera, qué bien se siente cuando uno puede decir, ya tengo paz. He sentido como que algo se quitó aquí de mis hombros y una carga pesada que yo llevaba y ahora ya la he puesto en Dios. Dios puede obrar de una manera maravillosa y milagrosa en cualquiera que sea la dificultad. Pero también debemos recordar que los problemas y dificultades y todo lo que sucede acá no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Un día en el cielo vamos a estar pensando, ¿por qué yo estaba tan triste, chillando tanto, angustiado, angustiada, si de por sí eso iba a durar unos 20, 30 años y aquí en el cielo ya no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, amén? Vamos a poder comer carnitas allá y no vamos a engordar, vamos nos vamos a quizás a caer, no nos va a doler, no sé, ¿verdad? Pero la eternidad de la gloria no se va a comparar con las poquitas pruebas y dificultades que pasen acá. Estuvimos orando por una hermana hace poco que entró en el hospital. Terminé hablando yo con su esposo y cuando estuve hablando con su esposo yo pensé, si yo fuera ella, no quisiera yo vivir porque habían tantas cosas que el esposo estaba tan amargado. Y esa noche empecé a orar a Dios y estuve orando por esta hermana y lo que le dije al Señor, Señor, yo creo que, Señor, mejor llévatela porque va a estar mejor allá en tu presencia que estar acá. Hablé con su hermano al siguiente día, me dijo que a los 2 días murió. Ahora no venga conmigo, pastor, ore por mi vecino que muera. No voy a hacer eso, amén. Pero hablé con su hermano allá en Morelia. Me dijo que no iba a poder venir al funeral. Como iglesia le ayudamos, le mandamos para que pudiera venir. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Pues ya está muchísimo mejor. Dice él, sí, está mucho, mucho mejor. A veces humanamente hablando decimos, wow, este problema de esta leucemia que tenía esta hermana era algo difícil, era una prueba difícil, pero finalmente no se va a comparar con lo que suceda después en la gloria. Amén. No se compara. Hace años recuerdo uno de mis amigos se llama, cierra la puerta por favor, uno de mis amigos, Dennis Blocker, me estaba contando la historia de un pastor. Y era el pastor
a Joe o José Carrizales, ahí en San Antonio, Texas. Dice, yo me acuerdo mucho de ese pastor, un pastor hispano. Dice, una vez estábamos hace años, él trabajó para Primeros Auxilios, sigue trabajando para eso, mi amigo Dennis, y dice, y había una persona con un traumatismo, algo había pasado muy, muy mal en el hospital. Llegó el pastor, vio la situación, le pidieron que orara el pastor, y el pastor comenzó a orar, dice él. Dice, y ahí estamos todos ahí, empezó a orar el pastor, Señor, llévate a esta persona, porque está sufriendo mucho, llévatela. Y dice, terminó de orar el pastor y murió esta persona. Dice, estaba bien sorprendido Dennis. El pastor después me comentó que cerró la manguera de oxígeno mientras estaban todos cerrando los ojos. No, no es cierto, ¿verdad? Pero Dios sabe hasta cuándo nosotros vamos a estar en esta tierra. Pero mientras estamos en esta tierra y andamos en angustia y andamos en problemas y andamos en dificultades, no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios. Y si todo anda bien, y si todo anda bien y digo, pues no tengo problemas, no tengo dificultades, no hay nada, pues qué mejor que aún así ir a la presencia de Dios. Amén. Ir a su presencia y pasar tiempo y decirle, Señor, gracias y recordar que no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Perdón, sí, versículo 4. Versículo 2 al 4 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá, segunda de Crónicas 15:2, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Cuando estamos en aflicción, una de las cosas que buscamos más quizás es paz. Paz de muchas maneras. Y a veces tenemos paz y no apreciamos la paz, amén. A veces tenemos compañía y cuando estamos en soledad no apreciamos la compañía. No sé si me explico. Tengo alergias, entró un gato o algo sucedió, amén. Pero entonces, cuando andamos nosotros en tribulación y nos convertimos a Jehová y le buscamos, dice la palabra de Dios, somos hallados de Él. Él nos recibe. Él lo único que quiere y está buscando es que vayamos a su presencia, a su presencia. Pero dice en el versículo 2, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Ahora, querrá decir, si yo estoy en la presencia de Dios, que no va a haber problemas y se van a acabar los problemas. No. Si estuvieron leyendo, ¿verdad? O están leyendo la Biblia y allá en Génesis van a encontrar que Abraham, no, Isaac, van en camino y de repente Raquel muere. Y no encuentro ahí que diga, Isaac empezó a orar por Raquel. No, era Jacob, ¿no? Jacob y muere después de que dio a luz a Benjamín. Y la partera dice ahí que le dijo, no te preocupes, también va a nacer. Y nació Benjamín, pero dice que la Biblia que el alma se salió y murió Raquel. Y a veces dice uno, wow,
yo me imagino que Jacob estaba en la presencia de Dios. Las tribulaciones y angustias y azotes que recibe Pablo. Pablo caminaba con Dios, Pablo estaba con Dios, pero no quiere decir que entre más cerca de la presencia de Dios no va a haber tribulación o problemas o angustia. No, ahora Dios nos va a ayudar a ser más fuertes en cuanto a la tentación, pero va a venir la prueba, va a venir la angustia, va a venir esa necesidad de tener paz, pero no hay nada mejor cuando estamos pasando por diversas pruebas que Dios está ahí, que Dios está al cuidado de todo. Pablo nunca dijo, Señor, ¿por qué me has olvidado? Sino al contrario, Pablo daba testimonio, he andado en todas estas cosas. Dice en otro lugar, creo en 2 Corintios 1, dice, ya nos dábamos por muertos, pero sus oraciones de ustedes nos ayudaron a nosotros. Y entonces encontramos el poder de la oración. Ahí estamos cerquita, 2 Crónicas 20, versículo 9. Tengo alergias. Cuando como semitas, eso es lo que me pasa. Por eso ya he dejado de comer todas esas cosas. 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentáremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamáremos a ti, tú nos oirás y salvarás. Nos salvarás. Isaías capítulo 26, versículo 16. Isaías 26, 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. En la tribulación te buscaron. Y es en la tribulación, en los problemas, en angustia, cuando podemos nosotros buscar a Dios. Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Si no encuentran Jonás, no se angustien, amén. Está en la Biblia, pretendan que ya lo encontraron. Jonás capítulo 2 dice, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a Jonás? Jonás, ve a Nínive y predica. ¿Qué hizo Jonás? Digo, me voy, me libro. Y ahora estaba en graves aprietos y en graves problemas. Pero dice la palabra de Dios que empezó a orar. Dios quiere que simplemente vayamos delante de su presencia. E ir delante de su presencia quiere decir en oración. Ir en oración, clamar a Dios, estar orando a Dios, buscar su rostro, buscar su dirección. Hay ocasiones en donde quizás estoy en un problema y estoy angustiado, no sé qué hacer. Y dice Dios allá en Santiago que leímos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y me arrodillo y le digo, Señor, yo no sé qué hacer. Estoy en angustia, necesito tomar una decisión. Si ir para acá o ir para acá. Si voy para acá me conviene, pero me estoy alejando de tu presencia. Si ir para acá no me conviene tanto, no sé, ¿verdad? Quizás por dinero o alguna otra cosa, pero yo sé que debo de ir ahí, dame sabiduría. Y muchas veces Dios dice, pues vete por acá. Yo voy a cuidar de ti. Yo voy a tener cuidado de ti, yo voy a seguir proveyendo, yo voy a seguir ayudándote, yo te voy a ayudar y bendecir. Cualquiera que sea esa diversa prueba, cualquiera que sea la angustia, cualquiera que sea la tribulación, Dios quiere que vayamos a su presencia. Dios quiere que vayamos a su presencia. David en una ocasión está regresando a Siclac. Y dice la Biblia que todos
Bueno, vamos a leerlo rápido y ya terminamos con esto. Vean lo que dice la palabra de Dios allá en Segunda de Samuel, capítulo. ¿Dónde está? Si no es 1 de Samuel, es 1 de Samuel, amén. Capítulo 30, 1 de Samuel capítulo 30. Y dice que versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres. Versículo 4, lloraron en el final hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya tenían tanto dolor que esto era de vida o muerte, regresar y ver a todas y cada una de sus esposas e hijos secuestrados. Imagínense qué dolor es cuando uno se entera del secuestro de una persona solamente. Hay mucha angustia. Ahora imagínense acá la angustia de todo el pueblo de Siclac, de todas las mujeres y todos los hijos secuestrados. Y lloraron, ya no pudieron llorar más. Y versículo 6, y David ¿qué? Se angustió. Era David alguien que como, no sé, repelente a la angustia. No, ¿verdad? Todos llegamos a angustiarnos. Y dice la Biblia, y David se angustió. ¿Y quién es alguien que nosotros sabemos que su corazón era como el corazón de Dios y que estaba en su presencia? David. Pero David se angustió. ¿Quién no? ¿Por qué? Porque es hombre y todos nosotros nos angustiamos. Y no solamente se angustió, pero dice la Biblia que se angustió ¿cuánto? Mucho, muchísimo. ¿Y qué hizo? Versículo 6 al final, se fortaleció en Jehová. ¿Cómo le hizo? Versículos 7 y 8, ahí está la respuesta. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? Entró en la presencia de Dios, en esa angustia, muchísima angustia, y le dijo al Señor, Señor, ya lloramos, ya no sabemos qué hacer, aparte de eso me quiere matar el pueblo, agarrarme a pedradas. Y entonces oró a Dios, entró en la presencia de Dios, y no hay nada que Dios no pueda hacer cuando entramos en su presencia. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio dirección, le ayudó, rescataron a toda la familia. Y es más, vean lo que dice ahí en el versículo 19. Y no les faltó cosa alguna. Y luego, versículo 20 dice, tomó también, subraye bien esa palabra también, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían, este es el botín de David. Agarraron botín. ¿Qué hubiera pasado si ellos nada más hubieran regresado y ven ahí a sus esposas, a los niños? A lo mejor unos estaban enojados, ¿verdad? Ya regresaste, ¿verdad? Ni te quería ver, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Pero sucede todo esto, rescatan a las esposas y a los niños, y ahora sí, mi amor, perdóname por lo que te dije ayer cuando me fui a la guerra. Bueno, tenían 3 días en la guerra y todos los matrimonios, ¿verdad? Abrazándose y los niños abrazándose, y aparte agarraron botín. Miren, la familia se restauró. Se acercaron a Dios y tenían la presencia de Dios en sus vidas. Y aparte, agarraron un botín. ¿Qué es el botín? No botín de una bota chiquita, ¿verdad? Botín quiere decir animales, joyas,
las cosas que ahora tenía el enemigo, ahora eran de ellos. Les fue mejor. Y a veces en la angustia no podemos ver, y lo único que vemos es la nube, la angustia, el problema. Pero si vemos atrás del problema, es que hay algo mejor. Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por las diversas pruebas, problemas, tribulaciones, angustias a los que pudiéramos nosotros llegar. Y de la misma manera como David, que se angustió y se angustió mucho, nosotros también nos podemos llegar a angustiar y a través de cualquier problema. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener por sumo gozo cuando estemos en esa prueba, sabiendo que vamos a entrar en tu presencia, sabiendo que la fe va a producir paciencia, sabiendo que podemos pedirte sabiduría, sabiendo que tú lo conoces todo y lo sabes todo y sabes y ves lo mejor para nosotros. Y muchas veces, al final de esa prueba, problema, circunstancia, el final será mucho más dulce, mucho mejor, porque tú estás en control, tú estás al cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver las pruebas de una manera bíblica y no muchas veces como nuestro enemigo. Ayúdanos si es que no andamos en alguna prueba o dificultad, problema, tentación. Ayúdanos ya de por sí entrar en tu presencia y buscar tu rostro y darte las gracias y bendecir tu nombre. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios ha hablado a mí y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar y si tiene un lugar ahí en su asiento, ¿por qué no ora a Dios? Toma unos momentos. Si hay alguien, no sé, que dice: pastor, yo no sé, yo no tengo vida eterna, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Habrá alguien quizás acá en esta noche que dijera: pastor, a mí me gustaría entregar mi vida a Cristo en esta misma noche. Alguien así, levante su mano. Alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta noche quiero acercarme a su presencia y pedirle salvación. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Muy bien, vamos a continuar orando. Ore ahí al Señor. Si está pasando por una prueba, una dificultad, angustia, ore a Dios. Ore a Dios, porque no hay nada que en su presencia Él no pueda hacer. Todo lo puede hacer. Todo lo puedo en Cristo, dice la Biblia, que me fortalece. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, gracias nuevamente por tu presencia y perdónanos cuando nos olvidamos de ti y nos olvidamos de lo maravilloso que eres. Ayúdanos, Señor, a día tras día estar en tu presencia y buscar tu favor y hallar gracia delante de ti. Bendice cada decisión y petición
Y Señor, si hay alguien aquí en esta noche que está pasando mucha angustia, Señor, te pedimos que tú seas con él, ese hermano, esa hermana, y que tú le ayudes a ver, Señor, que hay bendición, hay recompensa, hay bienaventuranza atrás de esa angustia y ese problema. Tan solamente ayúdanos a seguir cerca de ti. Bendice, te pedimos todo esto y te damos las gracias en Cristo Jesús.